Hola, bienvenidos a esta segunda entrega de videos en la cual vamos a abordar temas de química. En el video anterior estudiamos o vimos conceptos básicos y vimos cómo era clasificada la materia. Vimos que la materia se puede clasificar en elementos y compuestos, y también mencionamos que los elementos son aquellas sustancias que están compuestas por un solo tipo de átomo. Y mencionamos que un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva todas las propiedades de dicho elemento. Sin embargo, probar la existencia de los átomos fue una tarea que duró siglos, pues la idea viene desde los griegos, quienes creyeron en su existencia, en la existencia de los átomos, a partir de la hipótesis de Leucipo, que decía que si la materia era dividida constantemente, llegaríamos a un punto en el cual iba a ser imposible continuar dividiendo, y fue así como Demócrito bautizó a esa partícula como átomo, dividió su significado, que quiere decir no se puede dividir. Fue entonces que dicha idea fue aceptada y duró mucho tiempo, hasta la época de John Dalton, por ahí del año 1808, cuando él publicó su teoría atómica, que retomaba las antiguas ideas de los griegos Leucipo y Demócrito. La teoría de John Dalton, su modelo atómico, se basaba en las siguientes hipótesis. La materia está formada por átomos que son indivisibles e indestructibles. Todos los átomos de un elemento son idénticos. Los átomos de distintos elementos tienen pesos y propiedades químicas distintas. Los átomos de elementos diferentes se combinan en proporciones sencillas de números enteros para formar compuestos, y los átomos no se pueden crear ni destruir. Cuando una sustancia se descompone, los átomos quedan sin cambio. Las hipótesis de Dalton formaron y continúan siendo la base de la teoría atómica moderna. Sin embargo, hoy sabemos que los primeros dos puntos de la hipótesis de Dalton no son completamente ciertos. Sin embargo, Dalton contribuyó mucho, enormemente, a entender cómo estaba formada la materia. Al día de hoy, se sabe que los átomos sí son divisibles y que están compuestos por otras partículas, las cuales hemos escuchado. Estas son las partículas subatómicas, las cuales son el electrón, el protón y el neutrón. También sabemos que no todos los átomos de un elemento son exactamente iguales. Aquí nos referimos a los isótopos, de los cuales nos vamos a encargar más tarde. Para ese entonces, aún se especulaba sobre la teoría atómica de Dalton y el concepto de átomo, ya que no fue hasta por los años de 1980 cuando finalmente se probó la existencia de los átomos, ya que se pudieron observar y hasta manipular incluso átomos individuales haciendo uso del microscopio de barrido por tunelaje, o mejor conocido como microscopio de efecto túnel. El microscopio de efecto túnel fue desarrollado por un grupo de científicos del laboratorio de investigación de IBM en Zurich, Suiza. Aquí vemos un mapa para ubicar un poquito más cerca de Alemania. Y dicha técnica fue publicada en el año de 1982. El desarrollo de dicha técnica se basó en otras investigaciones del mismo laboratorio, y dichas investigaciones habían demostrado que la magnitud de la corriente que pasaba entre una aguja de tungsteno metálico y la superficie de platino metálico sobre la cual esta aguja se desplazaba era muy sensible a la distancia entre estos dos materiales, y se dieron cuenta que este efecto se podía usar para obtener información sobre la superficie que se estudiaba. La técnica prácticamente se trataba en hacer subir y bajar la corriente lo necesario como para mantenerla constante, y conforme se realizaban esos ajustes en la corriente se iba registrando y analizando los movimientos de la aguja. Y
Esto con la final para poder obtener una imagen de átomos o moléculas individuales. Con esta técnica se logró estudiar la naturaleza física y la composición química de la superficie de los sólidos a nivel atómico. Incluso con esta técnica se logró hasta mover átomos individuales, y quizá desde aquí ya podíamos hablar sobre nanotecnología. Pueden buscar información sobre el microscopio de efecto túnel para saber un poco más. Y bueno, a mí me parece que es muy interesante porque con esta técnica se logró hacer muchas cosas, muchos avances en la química. Y si lo van a hacer, si van a investigar, les recomiendo busquen en YouTube, porque van a encontrar algunos videos que les van a ampliar más el panorama sobre esta técnica. Hoy por hoy, ya sabemos entonces que los átomos son divisibles y que estos están formados por tres partículas subatómicas fundamentales. Se consideran al electrón, al protón y al neutrón partículas fundamentales porque son los componentes básicos de todos los átomos. Sin embargo, estrictamente hablando, los protones y neutrones, los que llevamos en el núcleo, no son partículas fundamentales porque a su vez están compuestos de otras partículas todavía más pequeñas llamadas quarks tipo U y tipo D. En fin, aunque los átomos de oxígeno y de otro elemento, por ejemplo plata, por mencionar alguno, aunque estos átomos son muy diferentes entre sí, las partículas subatómicas por las cuales están compuestos son iguales, son indistinguibles. Es decir, los electrones, protones y neutrones del oxígeno son iguales de los que tiene la plata o cualquier otro elemento. En la siguiente tabla, en esta que vemos aquí abajo, podremos ver los valores de la carga de los protones, neutrones y electrones. Vemos que el electrón tiene una carga absoluta de menos 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Y vemos que su masa es de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. También vemos el valor de la carga y masa de los protones y neutrones. Y bien, por ejemplo, el protón, bueno, es de carga positiva, 1.60 por 10 a la 19. Y la carga relativa, lo que nos indica en esta tabla es qué relación tiene entre sí las partículas fundamentales. Se le asigna carga relativa al electrón de menos 1 porque finalmente es la misma que el protón, pero negativa y positiva respectivamente. Y el neutrón no tiene carga. Vemos también que la masa del electrón y del protón sí varían mucho. La del protón es de 1.67 por 10 a la menos 24, mientras que la del electrón es de 9.11 por 10 a la menos 28. Y la masa relativa que se les atribuye al protón y al neutrón es de 1, mientras que al electrón es 0, porque prácticamente el electrón es casi nulo, o sea, en comparación de la masa que tiene el protón y el neutrón. Entonces, por tanto, la masa relativa del electrón es 0, porque es muy despreciable en comparación de la masa que tiene el protón y el neutrón. Pero en fin, ¿de dónde sale todo esto? ¿Y quién o quiénes determinaron estos valores? Porque no se dice nada más que son valores porque sí, alguien los determinó, pero todavía más interesante e intrigante es cómo lo determinaron. Muy bien, pues por la década de 1980, la comunidad científica estaba interesada en el estudio de la radiación, la emisión y transmisión de la energía a través de ondas en el espacio, y toda la información obtenida de estas investigaciones contribuyeron a la teoría de la estructura atómica. A quien se le atribuye este descubrimiento, el descubrimiento del electrón, es al científico Joseph John Thomson, quien vemos aquí en imagen, y él fue quien realizó una serie de experimentos en tubos de rayos catódicos. Esos tubos que son precursores o eran precursores utilizados en las televisiones convencionales, las que difícilmente ya podemos ver que se comercializan en tiendas, esas televisiones que eran con pantalla cóncava. Y bien, estos tubos con esos experimentos contribuyeron al descubrimiento del electrón. Los experimentos de Thomson
se basaban en algunos de sus resultados, de los cuales indicaban que los rayos catódicos se propagaban en línea recta, y se decía que se proyectaban en línea recta porque proyectaban una sombra de un objeto que estaba dentro del tubo, y esa sombra se proyectaba en el extremo del tubo y brillaba porque ese tubo en esa parte estaba cubierto por un material fluorescente. En los dos experimentos, Thomson demostró que los rayos catódicos tienen masa porque al incidir sobre unas aspas que estaban dentro del tubo, se transmitía energía cinética a las aspas, lo cual provocaba que éstas giraran y giraban en sentido a cómo iba la corriente. Y que al cambiar, por ejemplo, la polaridad, las aspas giraban en sentido contrario. Por ejemplo, supongamos en esta imagen que las aspas van girando en este sentido porque la corriente va en este sentido, y en esta otra imagen las aspas girarían en este sentido porque la polaridad fue cambiada. Finalmente, en sus experimentos, Thomson pudo concluir que los rayos catódicos tienen carga porque al acercar un imán, el haz de rayos catódicos se desviaban en un sentido o a otro dependiendo del polo del imán. Por ejemplo, aquí el imán está de un lado del tubo y aquí el imán fue girado, por tanto la polaridad del imán cambió y repelía el rayo. Aquí era atraído y aquí era repelido, por lo que Thomson dijo que esos rayos tenían partículas con carga, ya que aquí se atraía y aquí era repelido. Recordemos que en ese entonces ya se conocía la teoría electromagnética. Y bien, el físico inglés J.J. Thomson utilizó su tubo de rayos catódicos y su conocimiento de la teoría electromagnética para determinar la relación entre la carga eléctrica y la masa de un electrón, y el resultado que obtuvo fue de menos 1.76 por 10 a la 8 coulombs sobre gramo. Fue así como el físico Thomson pudo determinar la relación entre la masa y la carga del electrón. Y bueno, pensó en los electrones porque vio que el tubo de rayos catódicos era atraído o repelido por un imán y vio que tenía masa. Entonces, con sus experimentos pudo realizar sus cálculos y vemos finalmente sus resultados. Bueno, antes de continuar con la siguiente sección, solamente quiero mencionar que en esta parte mencioné que las investigaciones eran de la década de 1980. Realmente, disculpen mi dislexia me hizo decir un número incorrecto. La fecha, la década era de 1890. Entonces, estas investigaciones dieron lugar en el año o en la década de 1890. En fin, continuando, dijimos que Thomson estableció la relación entre carga y masa del electrón y su resultado era de menos 1.76 por 10 a la 8 coulombs sobre gramo. Sin embargo, este número vemos aquí que no se presenta en la tabla que vimos. Quien definió la carga del electrón fue el científico en el año de 1908, el científico Millikan. Robert Andrews Millikan fue quien llevó a cabo una serie de experimentos para medir la carga del electrón y lo logró con gran precisión. Su trabajo demostró que la carga de cada electrón era exactamente la misma. Millikan, por su descubrimiento, por la determinación del valor del electrón, el cual es igual a menos 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombs,
con esa determinación, el valor del electrón, Robert Andrews ganó o fue galardonado por el Premio Nobel de la Física en el año de 1923. En fin, hasta aquí vamos a llegar en esta primera entrega. En esta segunda entrega vamos a ver en la siguiente sección el experimento de Millikan y veremos más sobre los protones y los neutrones. También vamos a ver lo de la tabla periódica y bien, espero haya sido de su agrado este video. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Pásenla bien. Hasta luego.